Buenos días. Actualmente el uso de los equipos de refrigeración se ha vuelto muy común en nuestra vida cotidiana, tales como el aire acondicionado, los equipos de refrigeración, el refrigerador, el enfriador de agua, las cámaras de refrigeración, las fábricas de hielo y el aire acondicionado automotor. Pues estos han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades del ser humano. Muchos de estos equipos lo podemos encontrar en las fábricas procesadoras de leche, las cuales utilizan cámaras de refrigeración para mantener dicho producto. También se utiliza para producir hielo. Además, es muy necesario para producir aire acondicionado y mantener una temperatura determinada, ya sea en una habitación, cocina, dormitorio, oficina, etc. La refrigeración es un proceso para mantener un producto a una temperatura menor a la de sus alrededores y es muy necesaria que esté presente en casa. Lo podemos observar en una nevera, en un refrigerador, pues estos nos ayudan a mantener en buen estado los alimentos perecibles. Para entender su funcionamiento, debemos observar algunos de sus componentes, tales como un compresor, un evaporador, una válvula de expansión y un condensador. Por lo cual, mi grupo y mi persona nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un equipo de refrigeración? Es por ello que para responder esta interrogante utilizamos temas como la segunda ley de termodinámica, en la cual incluye la calorimetría y el ciclo de Carnot. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ruth Leiva y hablaré sobre los objetivos de nuestro proyecto. En objetivos generales tenemos el verificar el modelo del sistema de refrigeración más efectivo, el cual cuenta con dos focos, uno de calor frío y uno de calor caliente. También comprender las leyes y principios que se estén empleando para su funcionamiento. En objetivos específicos tenemos el calcular mediante un ejercicio modelo la cantidad de agua que cambia de estado líquido a estado sólido, ello por un trabajo suministrado al compresor y la cantidad de calor que ejerce al realizar dicho proceso. Por otra parte, identificar y reconocer el funcionamiento de los componentes que involucra un sistema de refrigeración. Por último, el comprender los diferentes parámetros termodinámicos aprendidos durante el periodo académico. Buenos días, yo soy Yolanda y les voy a explicar el punto 6.1, que es el ciclo de refrigeración por comprensión o vapor. Bien, la refrigeración por comprensión es un procedimiento refrigerante que se basa en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, dividido en dos zonas, una de alta presión y otra de baja presión. Como pueden ver en la imagen, se muestran los principios del ciclo de refrigeración. Este circuito contiene un fluido refrigerante, la cual es la sustancia de trabajo. En el lado derecho del circuito está a baja temperatura y presión, pero incluyéndolo las espiras de enfriamiento dentro del refrigerador. En el lado izquierdo está a alta temperatura y presión, pero se incluye las espiras de condensación fuera del refrigerador. Por lo regular, en ambos lados contienen líquido y vapor en equilibrio de fases. Vean. Este compresor admite fluido, lo comprime diabáticamente y lo alimenta al condensador con una presión alta. De esta manera, la temperatura del fluido resulta mayor que la temperatura del aire que rodea el condensador. Esto sucede debido a que el refrigerante cede calor y se condensa parcialmente, es decir, se convierte en líquido. Luego, el fluido se expande diabáticamente hacia el evaporador con una rapidez, la cual es controlada mediante la válvula de expansión. Al expandirse el flujo, llega a un punto de enfriamiento, tanto que es más frío que el entorno del evaporador. El fluido absorbe el calor de su entorno y a su vez enfriándolo y lo evaporizándose parcialmente. 6.2. El refrigerador de Carnot. Es una máquina que funciona de manera inversa, que extrae calor del foco frío y con un trabajo lo transfiere al foco caliente. El refrigerador de Carnot es el que presenta mayor eficiencia trabajando con dos focos determinados. Asimismo, la segunda ley de la termodinámica dice que no todo el calor suministrado a un motor térmico
se puede usar para producir trabajo. Sin embargo, este presenta energía de calidad. El ciclo de Carnot consta de 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Es un ciclo reversible que trabaja con un gas ideal. El primer proceso, expansión adiabática, del 1 al 2. El gas se expande adiabáticamente y se enfría hasta la temperatura T2. Al enfriarse, disminuye su energía interna. Al ser adiabático, el calor es nulo. Siguiente proceso, expansión isotérmica, del 2 al 3. El gas ideal se expande a temperatura constante en contacto con el foco frío. El gas absorbe un calor Q2 del foco frío. El calor absorbido se transforma en trabajo y la variación de energía interna es nula, al ser isotérmico. El tercer proceso, compresión adiabática, del 3 al 4. El gas se comprime adiabáticamente, incrementa su temperatura hasta el estado inicial. El valor de la energía interna se eleva. El calor es nulo, al ser adiabático. Último proceso, compresión isotérmica, del 4 al 1. El gas comienza a comprimirse y su temperatura no incrementa porque transfiere calor al foco caliente. Al ser isotérmica, no varía la temperatura, tampoco cambia la energía interna. El trabajo es negativo. Como se presenta en el ciclo, al ser un ciclo, la energía interna resultante es cero, porque la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Franco Lescano y voy a presentarles el tema de acondicionadores de aire. Los acondicionadores de aire trabajan con el mismo principio que nos presentó mi compañero hace un momento. En este caso podemos tomar a esta caja de refrigerador como si fuese una habitación o como si fuese un edificio. En la parte interior tenemos a las espiras del evaporador, mientras que en la parte exterior tenemos a los ventiladores por donde el aire fluye o se procesa y el condensador. En grandes instalaciones se suele utilizar agua para poder enfriar estas espiras. En este caso, las cantidades de mayor importancia cuentan o suelen contar con una tasa de eliminación de calor, y esta cantidad puede ser expresada por H en una zona enfriada, y de potencia. Esta potencia puede ser expresada como W entre T al compresor. Si se elimina un calor QC en un tiempo T, entonces H puede ser expresado como QC sobre T. Podemos expresar el coeficiente de rendimiento como K es igual a calor entre trabajo o QC sobre W, y eso es igual a H entre P. ¿Esto qué nos quiere decir? De que el funcionamiento de un acondicionador de aire es el mismo o es el similar al de un refrigerador. 6.4. Bomba de calor y refrigeración. En una bomba de calor o refrigerador, la máquina expulsa energía QH a un depósito caliente y toma energía QC de un depósito frío. Esta función solo se puede realizar si existe un trabajo en la máquina. En la figura 7 podemos observar un diagrama esquemático de una bomba de calor o refrigerador imposible. Uno que toma energía de un depósito frío y expulsa una cantidad equivalente de energía a un depósito caliente sin la entrada de energía por calor. En la figura 8 podemos observar los tubos en la parte trasera de un refrigerador que transfiere energía por calor al aire, debido a la entrada de energía por trabajo. Esta cantidad de energía debe ser mayor que la cantidad de energía removida de los contenidos del refrigerador. En la figura 9 podemos ver las partes del circuito de refrigeración en una refrigeradora doméstica, los cuales tienen los siguientes componentes, que es un evaporador, una válvula de expansión, un condensador y un compresor.
Buenos días, yo soy Yolanda y les voy a explicar el punto 6.5, que es calorimetría. Calorimetría es una técnica para medir el calor específico, y los calorímetros son los dispositivos que se presentan en la transferencia de energía, utilizados para medir la transferencia de calor de numerosos fenómenos físicos, químicos y biológicos. A partir del principio calórico, nos permitieron medir el calor absorbido o liberado por diferentes sustancias. En este proceso, donde se pudo dar a conocer que la cantidad de agua derretida es igual a la cantidad de calor liberado, como se puede observar en la fórmula número 1. Así, el fundamento teórico del calorímetro se basa en esta fórmula, involucrando el calentamiento de una muestra en alguna temperatura conocida de X, que es la temperatura inicial de la muestra que cede energía. Al colocarla en un recipiente que contenga agua de una masa conocida y temperatura, entonces el TW es menor que el TX, es decir, la temperatura de la muestra que recibe energía es menor que la temperatura inicial de la muestra que cede energía. Y medir la temperatura del agua después de que se logra el equilibrio. Si el sistema de la muestra y el agua está aislado, el principio de conservación de energía requiere que la cantidad de energía que cede de la muestra sea igual a la cantidad de energía que entra al agua. Entonces, a partir de que esta muestra se esté transfiriendo energía a otra, se presenta la fórmula 2, que lo puedes apreciar en esta diapositiva. Y para finalizar, en la fórmula 3, despejamos y así podemos determinar el calor específico de la muestra. Muchas gracias. Bueno, yo lo voy a explicar sobre el calor latente. Como bien se dice, se refiere al calor. El calor latente es la energía que un cuerpo o sustancia necesita para cambiar de fase o estado, como sólido, líquido, gaseoso. El calor latente puede explicarse como un cubo de hielo, de 0 grados o menos, objeto en el cual primero debió cambiar de fase líquida para pasar a fase sólida. Otra forma de llamar al calor latente es calor de vaporización. Al querer llevar a cabo el proceso inverso desde en el momento en el cual alcancemos los 0 grados y hasta que el cubo de hielo se haya fundido por completo, su temperatura no va a cambiar. La razón de esta interrupción en el aumento de calor se debe al calor latente, ya que no se utiliza para afectar sus temperaturas del cuerpo, sino para producir su fusión. El calor latente tiene una fórmula, el cual es calor igual más menos masa por calor latente. Buenos días, mi nombre es Enrique y vengo a hablar sobre los cálculos en el ejercicio ideal, el cual es calcular la cantidad de hielo que se formará a 0 grados centígrados en una máquina refrigeradora que contiene una jarra de 2 kilogramos de agua a 30 grados Celsius y funciona entre una fuente fría a menos 3 grados Celsius y el medio ambiente a 40 grados Celsius, al realizarse un trabajo de 90 kilojoules. Tenemos que tomar como nota suponer que todas las partes del refrigerador permanecen a la misma temperatura y no hay fuga de energía al exterior. Así también que la operación de la máquina resulta ser una sola energía que se extrae del agua. Comenzamos utilizando el coeficiente de operación, en el cual al emplear su fórmula nos da como resultado 6,27. Y después podemos utilizar lo que es la fórmula del coeficiente de operación, pero esta vez para hallar lo que es el calor, el cual nos da como resultado 565.110 joules. Después empleamos la calorimetría, en el cual tenemos que hallar lo que es el calor perdido. Al reemplazar los datos nos sale menos 565.110 joules, pero eso tiene que estar en calorías, así que realizamos la conversión, el cual nos da como resultado menos 135.000 calorías. Después realizamos la cantidad de calor para enfriar el agua a 30 grados Celsius a 0 grados Celsius, el cual vamos a usar la fórmula de calor sensible, el cual al reemplazar los datos nos da como resultado menos 60.000 calorías. Después proseguimos a hallar la cantidad de calor para cambiar el estado del agua de 0 grados Celsius al hielo de 0 grados Celsius. En este caso vamos a usar la fórmula de transformación, el cual al reemplazar todos los datos nos da menos 160.000 calorías.
Ya después tenemos que hallar lo que es el calor total, el cual es la suma de los dos calores anteriormente obtenidos, que nos da como resultado menos 220.000 calorías. Ya por último tenemos que calcular la cantidad del agua que se convierte en hielo a 0 grados Celsius. Para eso tenemos que utilizar la fórmula de transformación, el cual al reemplazar los datos nos da como resultado 937.5 gramos. Ya que tenemos la cantidad del hielo, podemos deducir cuánto sería la cantidad del agua, que es a 1062.5 gramos. Y así podemos concluir que no todo el agua se convierte en hielo, ya que una parte seguirá estando en estado líquido. Conclusiones. Como primera conclusión, el refrigerador de Carnot es una de las máquinas más eficientes de la compresión a vapor, ya que éste se presenta dos focos. El foco frío que cede calor al foco caliente. Dicho procedimiento es muy importante para lograr la refrigeración. Como segunda conclusión, comprendimos las leyes termodinámicas 1 y 2, así como los principios de la compresión y el trabajo. Como tercera conclusión, el presente trabajo ha logrado simplificar la teoría de la segunda ley de la termodinámica, comprendiendo el funcionamiento de las máquinas refrigeradoras, por el cual se calculó la cantidad de hielo procesado mediante un ejercicio modelo. Como cuarta conclusión, se pudo conocer los componentes como el condensador, válvula de expansión y un evaporador. El compresor necesita para su funcionamiento, así como la acción que estos ejecutan para realizar el trabajo. Como quinta conclusión, se pudo conocer los diferentes parámetros termodinámicos como la calorimetría y el calor latente. Gracias.